Saludos, amigo. ¿Alguna vez has tenido un profundo deseo de satisfacer tu curiosidad sin límites? Tu lujuria infinita y anhelo de conocimiento, respuestas, satisfacción. Es un sentimiento inquietante, que se mantiene en lo desconocido, como un vacío que anhela desesperadamente llenarse, porque es esa búsqueda de la verdad la que ha llevado a los humanos desde sus cavernas ancestrales a sus modernos rascacielos. ¿Será exactamente ese mismo deseo lo que empujará a los humanos desde los rascacielos hacia los satélites interestelares y los hogares extraterrestres? Es sorprendente que el conocimiento, los simples hechos o conceptos que existen simplemente como redes neuronales en todo el sistema nervioso, puedan dar lugar a algo tan intricado y complejo como la civilización. El conocimiento también tiene el poder de destruir todo lo que ha construido, incluida su propia existencia. Déjame contarte sobre un lugar donde cualquier cosa que alguna vez te hayas preguntado o cuestionado será satisfecho, realizado y respondido. Es un lugar místico al que solo unos pocos tendrán acceso. Sin embargo, visitar este lugar tiene un costo, ya que aquellos que visiten este lugar estarán condenados a permanecer allí para siempre en la eternidad, pues cualquier rastro de su existencia se borrará por completo del mundo físico. Quizás en tu infancia, adolescencia o adultez, sea posible que hayas tenido un mejor amigo o novia. Por supuesto, no recuerdas a esa persona, ya que han elegido visitar ese lugar mágico y han renunciado a su existencia para satisfacer sus ansias de respuestas. Los hombres y mujeres que has conocido, que claman haber optado por permanecer solteros, o las parejas de ancianos, que claman haber optado por no tener hijos, pueden muy bien haber tenido un cónyuge, un hijo o una hija. Su existencia, al igual que la de tu amigo o novia perdida, fue sacrificada por el conocimiento. Puede ser que quizás tengas miedo de ser borrado. Te he dado todas las condiciones de entrada, y le he ofrecido la compensación. Si estás dispuesto a hacer ese sacrificio, te revelaré cómo ingresar a este lugar. Sin embargo, si todavía te importa alguien en el planeta, o si tienes un amor esperándote, o si simplemente no estás dispuesto a hacer el sacrificio, te mostraré cómo evitar la entrada. Una noche, tendrás un sueño. El sueño puede suceder en cualquier noche, pero lo más probable es que suceda en una noche en la que sientas un fuerte deseo de conocimiento. Abrirás los ojos y te verás acostado en un piso cálido envuelto en mantas. Si miras a tu alrededor, te verás en el centro de una habitación con paredes de piedra, con una puerta de madera en uno de los lados. La sala se iluminará con 4 antorchas, una en cada pared. Eres libre de levantarte y explorar tus alrededores. No te preocupes, ya que no estarás en peligro. Las paredes, las antorchas y la puerta son indestructibles y estables, y las llamas de las antorchas solo te darán calor. Nadie, ni siquiera yo, sabe lo que hay más allá del muro de piedra. Quizás sea un eterno vacío, o quizás sea puro caos primordial. Si en algún momento deseas abandonar este lugar, solo necesitas envolverte de nuevo en las mantas. Inmediatamente te sentirás somnoliento y quedarás dormido, y luego despertarás al día siguiente, sin recordar tu sueño. Sin embargo, ten en cuenta que si te vas, nunca podrás regresar. Si tienes curiosidad, explorarías la habitación un poco antes de pasar por esas puertas de madera. Entrarás en una habitación que se parece a una pequeña oficina. Una lámpara tenue colgará del techo, iluminando toda la habitación. Junto a usted habrá una silla y frente suyo habrá un escritorio. En el escritorio, verás recuerdos de incontables años pasados e incontables años en el futuro. Los objetos variarán de persona a persona. Es posible que veas artefactos como una herramienta antigua utilizada por seres humanos primordiales, monedas con la cara de Carlomagno, la pluma utilizada para firmar la Declaración de la Independencia, así como muchos objetos futuros, como un chip de computadora cuántico, proyectores de hologramas o incluso piezas de una máquina del tiempo. Detrás del escritorio verás un gran estante con docenas de libros recostados uno al lado del otro. No podrás distinguir los títulos de los libros ni las palabras dentro de esos libros. Pero, tratar de alcanzar y agarrar un libro, o mirar de cerca, sería una tarea bastante incómoda, ya que sentado detrás del escritorio hay un hombre con una gabardina y un sombrero que cubre su rostro. Cuando entres en la habitación, lo encontrarás leyendo un libro. Parecerá ignorarte hasta que hables, y si termina un libro en silencio, simplemente se levantará, pondrá aquel libro en el estante y tomará otro. Algo bastante importante de remarcar es que en este lugar, el tiempo se ha detenido. No es necesario que elijas, y aún tienes la opción de irte, por lo que puedes considerar quedarte allí y contemplar todo lo que desees.
Puedes descubrir revelaciones profundas durante tu contemplación eterna, pero recuerda que todo se olvidará en el momento en que regreses a casa. El hombre que se sienta en el escritorio es conocido como el portero. Una vez hables con él, abordará tu declaración antes de presentarle la biblioteca de la eternidad. Obtendrás una descripción mucho más detallada de él una vez que lo conozcas, pero permítame ofrecerle una descripción resumida del lugar. La biblioteca de la eternidad contiene todos los libros posibles que puedas imaginar. Es una sala de 26 estantes de largo, pero infinitos estantes de ancho. Cada estante contiene una infinidad de libros que corresponden a una determinada letra desde la A a la Z. Todo, desde la respuesta al significado de la vida, hasta la solución matemática a 0, 0, se puede encontrar dentro de esta vasta biblioteca, si te determinas lo suficiente para buscar dentro de sus profundidades. Si miras por encima de tu cabeza, verás que las paredes de piedra se desvanecen en un vacío ennegrecido. Cada pocos cientos de metros de estantes, hay algunas mesas y algunas sillas, donde puedes descansar y leer algún libro que te guste. Hay velas que flotan alrededor, portando poderosas y brillantes llamas que pueden iluminar grandes porciones de la biblioteca. Incluso puedes sacarlas del aire, si deseas sentarte y disfrutar de un libro, y no tienes la iluminación adecuada. Si hay algo específico en tu mente, puedes consultarme. Estaré sentado en un gran escritorio frente a los 26 estantes. Me verás leyendo un volumen grueso o escribiendo textos extraños que parecen galimatías. No prestes atención a lo que estoy escribiendo o a lo que estoy leyendo, ya que es conocimiento que solo yo puedo entender. Ven a mí y te saludaré amablemente, y responderé cualquier pregunta que puedas tener, de la mejor manera en la que puedas comprender. También te teletransportaré a ciertas ubicaciones de ciertos volúmenes, en caso de que una respuesta que busques resida en esos volúmenes. No dudes en interrumpirme, pues ¿para qué fecha límite hay que cumplir? El portero, después de ofrecerte una descripción muy completa de la biblioteca, te advertirá de los mismos riesgos y compensaciones que he mencionado anteriormente. Una trampilla se materializará debajo de tus pies mientras habla, lo que te llevará en un viaje de ida a la biblioteca de la eternidad. Es aquí donde tendrás que elegir una opción. Puedes sacrificar tu existencia e ingresar a la trampilla, o puedes regresar a la habitación de piedra anterior y envolverte de nuevo en esas mantas y regresar a casa. Si tienes alguna dificultad con su elección, puedes consultar al portero, pero este ignorará cualquier pregunta o inquietud que no esté relacionada con la elección. Como mencioné anteriormente, aún puedes permanecer allí todo el tiempo que desees, pero olvidarás todo cuando regreses a casa. Si eliges satisfacer su sed de respuestas, entrarás por la trampilla. Al entrar, te encontrarás cayendo en una oscuridad casi total, con luces brillantes que a veces zumban más allá de ti. Este es el proceso de destruir tu existencia del mundo físico. Una vez que saltas, no hay vuelta atrás. Después de un cierto periodo de tiempo, volverás a caer inconsciente. Cuando despiertes, te encontrarás acurrucado en los pisos de madera de la biblioteca. En este punto, ya no eres un ser humano de carne, sino un ser conocido como un investigador. Cuando te levantes, verás los 26 estantes delante de ti mientras se extienden hasta el infinito, y si te das la vuelta, me verás, ocupado en el trabajo en mi gran escritorio, pero feliz de ayudarte con cualquier pregunta que puedas tener. El resto de la biblioteca, creo, no requerirá una descripción más detallada. 2 preguntas aún pueden llegar a atormentar tu mente en este punto. En primer lugar, puedes preguntarte dónde están los demás investigadores. Esta biblioteca es un lugar atemporal, por lo que seguramente debe haber muchos otros investigadores, ¿verdad? Bueno, amigo mío, estarías en lo correcto al suponer que existen los otros investigadores. Sin embargo, es muy poco probable que conozcas a uno de ellos, ya que todos han profundizado en el vasto mar del infinito dentro de estas estanterías. Hasta ahora solo he visto a cada investigador una vez. Al teletransportarlos, nunca los he vuelto a ver. El poder del conocimiento y la satisfacción de las respuestas es realmente una fuerza maravillosa y poderosa. Finalmente, cada investigador se ha preguntado, ¿quién reside al final del infinito? Se ha dicho que en el inexistente final imposible del infinito, reside el cronista. El cronista es una entidad referenciada en varios volúmenes como el observador de todo y todos, y la encarnación misma de la biblioteca. Es conocido como el observador de todo. Ve a través de los períodos temporales, las dimensiones, los reinos físicos e incluso las mentes. Se dice que él tiene la verdad absoluta de todo. Si existe o no, solo podemos preguntarnos, ya que él reside en un lugar que realmente no existe.
Ahora que conoces un lugar tan magnífico, y ahora que he presentado todos los detalles con respecto a este lugar, depende de usted. Un día, tendrás el sueño, y para aquellos que decidan meterse en la madriguera del conejo, los veré en el País de las Maravillas. El bibliotecario. Escrito para la sexta era de la extinción en la Tierra. No sabía que Will podía dibujar, recuerdo haber pensado eso mientras la mano de mi amigo se movía rápidamente por la página. Y luego miré más de cerca el boceto improvisado de Will, e inmediatamente lo lamenté. Traté de no verlo. Cambié mi atención a otras cosas a mi alrededor, cualquier cosa que no fuera tinta en la página. La mancha borrosa de Will, las gotas de sudor que se acumulaban en sus sienes, la suave brisa otoñal que entraba por la rendija de la ventana. No mires la página. Simplemente no lo mires. Pero sabía que tenía que hacerlo. Así que miré. Y fue peor de lo que esperaba. Mucho peor. Will había esbozado una copia casi al carbón de esos carteles del tío Sam en tiempos de guerra, pero no del todo. El traje estaba ahí. Pajarita, cheque. Pero no hay cabeza del tío Sam. El cuerpo del tío Sam tenía cabeza de cabra. El animal mostró una sonrisa acogedora y llena de dientes. Un casco me señaló, casi saliendo de la página. Pero no quería que me uniera al ejército estadounidense. No, esta criatura con cabeza de cabra tenía algo más en mente. Quiero a tus hijos. Debajo de esa declaración, en letras un poco más pequeñas, decía: en Family Fan Zone del tío Jerry. Próxima apertura. Nunca había oído hablar de Family Fan Zone del tío Jerry antes de ayer. El lugar, aprendí rápidamente, fue el anfitrión de un momento significativo en la infancia de Will. Y aunque había sido un buen amigo de él durante 15 años, nunca me había contado la historia. Pero hoy, se había abierto. No estaba tratando de reabrir ninguna herida de su pasado. Solo quería que me contara una historia. Cualquier historia. Había estado escuchando mucho NPR y, inspirado por sus segmentos narrativos y porciones de la vida estadounidense, compré un equipo de grabación profesional y monté un estudio improvisado en mi casa. Mi objetivo era capturar y archivar las historias de mis amigos, familiares, realmente cualquiera que tuviera algo que decir. Llámalo aburrimiento. Yo era viudo y tenía un hijo de 7 años. Además de adorar a mi hijo, necesitaba algo productivo para llenar el tiempo. Mi área de grabación era acogedora. Solo un par de micrófonos, una mesa pequeña, algunas sillas. Me sentaba a unos metros de los sujetos de mi entrevista. La intimidad induciría verdadera honestidad y emoción. Ese era el plan y funcionó demasiado bien. Nunca pensé que mis experimentos de narración saldrían tan mal, tan rápido. Y no fue solo la historia de Will y su boceto del híbrido humano/cabra del tío Sam. Antes de entrevistar a Will, escuché otra versión de los eventos de Will de la otra persona involucrada en el incidente de Family Fan Zone. La esposa de Will y mi buena amiga, Caroline. Caroline y yo salimos por un tiempo en la universidad, un período de tiempo que ahora bromeamos ocurrió en un universo paralelo. Se suponía que nunca sucederíamos, decidimos. En cambio, hubo una especie de hipo cósmico y diferentes universos se cruzaron por un breve período de tiempo. Nuestra relación terminó antes de comenzar. Caroline luego comenzó a salir con Will, los dos vivieron felices para siempre, y los tres hemos sido cercanos desde entonces. La historia de Caroline y Will es anterior a nuestra existencia colectiva en la universidad. Los dos fueron juntos a la escuela secundaria. Pero nunca supe exactamente lo que habían experimentado como compañeros de clase y amigos. No hasta que monté mi pequeño estudio de grabación. Primero entrevisté a Caroline, y la entrevista de Will ocurrió al día siguiente. Mis dos amigos me pidieron que no le dijera al otro sobre el contenido de sus respectivas entrevistas. Ciertamente no lo estoy planeando. Ambas entrevistas fueron largas y libres. Solo transcribiré las partes relevantes de sus historias, las cosas sobre las relaciones y sobre Family Fan Zone del tío Jerry. Es importante que estas historias se compartan de alguna manera. Extracto de la entrevista a Caroline. Entonces, ¿cómo se conocieron tú y Will? Fuimos a las mismas escuelas cuando éramos niños, pero no éramos amigos ni nada de eso. ¿Sabes cómo conoces a todas las personas con las que vas a la escuela, pero la mayoría de las personas están en la periferia? Ese fue Will. Siempre ahí, pero no realmente. Corrimos con diferentes círculos. ¿No puede precisar el momento en que se conoció por primera vez?
No puedo. Sin embargo, puedo recordar la primera interacción significativa que tuvimos. Estaba escribiendo para el periódico de la escuela y, Dios, no puedo creer que escribiera para el periódico porque era un escritor terrible, simplemente horrible, y estaba investigando una historia. Era una leyenda en nuestro pueblo, algo de lo que hablaban todos los niños pero que nadie podía probar. ¿Tenías alguno de esos? Creo que sí. Tendría que pensarlo, pero estoy seguro de que tenía algunos. Sí, ¿sabes de lo que estoy hablando? Uno de esos, el mecánico del amigo de mi hermano tenía este tipo de experiencia. Fue bastante famoso crecer donde lo hicimos. Una especie de historia de terror para asustar a los niños para que no se queden fuera hasta tarde en la noche o corran haciendo cosas irresponsables. Era este lugar llamado zona de diversión familiar del tío Jerry. Risas, Dios, no he pensado en ese lugar en años. La zona de diversión familiar del tío Jerry. Decirlo en voz alta suena muy raro, ¿verdad? Totalmente maquillada. Y cuando nos hicimos mayores, la mayoría de nosotros pensamos que estaba inventado, porque era solo una leyenda tonta y estúpida. Entonces, por supuesto, tendría un nombre ridículo. ¿Cuál fue la leyenda? Ha sido tan largo. Pero, por lo que recuerdo, era un lugar tipo zona de juegos para niños que existía a finales de los 70 o principios de los 80. Nadie pudo identificarlo. Pero la historia era que este tipo, Jerry algo, pero todos lo llamaban tío Jerry, heredó un terreno en el bosque de su abuelo. Tomó todo su dinero y lo convirtió en la zona de diversión, ya sabes, toboganes, juegos, camas elásticas, algo así como un lugar de recreo en interiores. Pero todo tenía un tema de corral, por lo que el lugar parecía un granero rojo y blanco con un silo, pero adentro había todas estas cosas para niños. ¿Construyó esto en el bosque? Eso es lo que decían todos. Pero la parte desordenada fue lo que sucedió allí. Aparentemente, como hace 30 años, un niño se deslizó por el tobogán y desapareció en la piscina de bolas. ¿Cómo? No había rastro de él. Creo que solo tenía 4, quizás 5. No puedo recordarlo con seguridad. De todos modos, vaciaron la piscina de pelotas y todo. Lo único en la parte inferior era una trampilla y un espacio de acceso que no conducía a ninguna parte. Simplemente terminó. Nadie sabía por qué estaba allí. Pero sí, el niño desapareció, la ciudad se asustó, Jerry se separó y el lugar cerró. ¿Y eso realmente sucedió? Todos los niños de la ciudad lo creyeron. La historia era que era una especie de infierno que absorbía a los niños pequeños, que necesitaba ser alimentado. Por ejemplo, se tragó a ese niño, y si alguien se acercaba al lugar, también te tragaría a ti. No explores demasiado lejos de casa o te encontrarás con el del tío Jerry, pero pasas la escuela secundaria y piensas que todo es una mierda. ¿Fue una mierda? Dijiste que estabas escribiendo una historia al respecto para el periódico y conociste a Will. Sí, decidí escribir sobre el tío Jerry y Will se enteró. Se unió al club de periódicos porque quería ayudar, risas, creo que solo quería pasar tiempo conmigo. Pero me ayudó con mi investigación. Hablamos con la gente, miramos periódicos viejos, pasamos mucho tiempo en esas espeluznantes bibliotecas, ahí es donde Will me tomó de la mano por primera vez. Dios, éramos tan jóvenes. ¿Encontraste algo? Nada. No había constancia del lugar. Incluso hablamos con el departamento de policía. No tenían nada. ¿Sabían de lo que estabas hablando? Oh sí. Todos habían oído hablar del tío Jerry. Y todos fueron muy amables al ayudarnos, pero no existía nada fáctico. Mi artículo iba muy mal. Todos eran callejones sin salida. ¿Era eso lo que esperabas? No sé lo que esperaba. Pensé que sería un artículo genial. Así que tuve muchas entrevistas de gente que contaba historias, e iba a escribir este artículo de tipo historia oral, pero luego, Dios, no he pensado en esto en años, Will vino a verme. Dijo que sabía dónde estaba Fanzone. Dijo que tenía direcciones. ¿A un lugar que no existía? Will dijo que sí. Fue en el bosque. Por algunos caminos que no estaban en los mapas. ¿Cómo consiguió esas direcciones? Ha pasado tanto tiempo, honestamente, no puedo recordar. ¿Se cayeron de algún libro antiguo en la biblioteca? Creo que eso es lo que pasó. Pero los tenía. ¿Fuiste ahí? Nunca le he dicho esto a nadie. Ninguno. No puedo creer que te lo esté diciendo ahora mismo. Will y yo no hemos hablado de eso desde que sucedió. Wow, ¿en serio?
Está bien, no tenemos que seguir adelante. No, no, está bien. Es solo... En serio, Caroline, no estoy tratando de psicoanalizarla o arruinar tu matrimonio haciéndote sacar recuerdos terribles. Eso no es lo que estoy tratando de... Está bien. Quiero que sepas. Pausa, quiero que sepas. No se suponía que estuviera allí. Simplemente no lo fue. Lo que sucedió fue que Will iría allí primero para asegurarse de que fuera seguro. Y lo encontraría allí más tarde. Y lo hice. Seguí las direcciones perfectamente, por todos estos caminos de tierra olvidados que solían ser caminos reales. Gire a la derecha en una roca del tamaño de un Volkswagen, avance 3/4 de milla y gire a la izquierda en el pino con la rama caída, cosas así. Todas las cosas históricas. Pero las direcciones eran perfectas. Manejé lo que me pareció una eternidad por este camino lleno de baches, y simplemente terminó. Ningún otro lugar a donde ir. Y ahí estaba Will, de pie al lado de la carretera junto a su coche, con las manos en los bolsillos. Y tenía esta mirada en sus ojos, simplemente se veía, diferente. Es casi como, después de esa noche, hubo dos Wills. El primer Will que había trabajado en la historia, me ayudó a investigar y me tomó de la mano en la biblioteca, era tan dulce. Tan tímido. Tierna, inocente. Pero después de esa noche, había cambiado para siempre. Como si nunca me volviera a mirar de la misma manera. Y hemos estado casados por 9 años, y juntos desde, el primer año de la universidad, 13 años. Y nunca me miró de la forma en que me miró en el sótano de la biblioteca en la escuela secundaria. Fue esa noche en el fanzone lo que lo cambió. Lo sé. Fue esa noche. Así que 13 años. Y nunca me miró de la forma en que me miró en el sótano de la biblioteca en la escuela secundaria. Fue esa noche en el fanzone lo que lo cambió. Lo sé. Fue esa noche. Así que 13 años. Y nunca me miró de la forma en que me miró en el sótano de la biblioteca en la escuela secundaria. Fue esa noche en el fanzone lo que lo cambió. Lo sé. Fue esa noche. Carolino, ¿y alguna vez has pensado en nosotros? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestro universo paralelo se hubiera cruzado completamente para siempre con el real? ¿Y estábamos juntos? No tengo. Mira, creo que debería dejar de grabar. Por favor, no lo hagas. Es solo, Willy y yo, 9 años, sin niños. No bebés. Y simplemente no me mira como se supone que debe hacerlo. Se supone que me dará un bebé, y se supone que debemos vivir esta historia de amor, pero, algo salió mal. Y todo empezó esa noche. ¿Qué pasó? Esa noche, quiero decir. Me detuve a un lado de este camino de tierra por el que nadie había conducido en probablemente décadas y, como dije, Will parecía diferente. Le pregunté si lo había encontrado y me dijo que estaba allí. La zona de diversión familiar del tío Harry estaba allí. Will cogió 2 linternas de su coche y seguimos un camino a través de unos matorrales. Luego apareció ante nosotros, anidado en los árboles. El granero, el silo, todo. Fue tan extraño. Fue casi como si se materializara, si eso tiene sentido. Estaba oscuro, así que sí. Yo sé lo que quieres decir. Y había una cerca de estacas alrededor del lugar, y cada tabla estaba pintada de amarillo, verde o violeta claro. Y se mantuvo mejor de lo que debería. La pintura debería haberse despegado por completo o tal vez debería haberse caído todo, pero estaba en buen estado. ¿Entraste? Quiero decir, vinimos hasta allí, ¿verdad? La entrada principal era esta enorme puerta doble de madera. Probablemente 15 pies de altura, y encima estaba el letrero. Zona de diversión familiar del tío Harry, con esta imagen de un granjero de dibujos animados con un pedazo de paja colgando de su boca. Y el letrero había sido vandalizado. Alguien había pintado con aerosol X sobre los ojos del granjero y casi todas las letras habían sido garabateadas. Todo excepto diversión, pero la F se convirtió en una R y se agregó un signo de exclamación. Así que simplemente decía, corre. Así que no éramos las primeras personas que estuvimos allí. Y recuerdo haber pensado, no sé si esto me hace sentir mejor o peor. ¿Quién entró primero? Will lo hizo. Empujó la puerta y crujió todo el tiempo. Estaba nervioso de que alguien lo oyera, pero estábamos en medio de la nada, ¿sabes? Así que eso fue un poco tonto. Will levantó su linterna y saltó hacia atrás hacia mí. Estábamos mirando esta estatua gigante de cabra hecha de fibra de vidrio. Tenía que haber medido 2,5 metros. Estaba de pie sobre sus patas traseras con las otras patas delanteras extendidas, como si estuviera abrazando algo invisible.
Supongo que fue una sesión de fotos. ¿Sabes? Quédate dentro y toma una foto. Y estaban por todas partes. ¿Qué había en todas partes? Animales de granja de fibra de vidrio. Cabras, ovejas, vacas, cerdos, todos de pie sobre dos patas, con todas las patas delanteras extendidas. Estaban esparcidos por todo el lugar, casi como soldados de guardia. La mayoría de ellos estaban cubiertos con una sustancia de hollín negro. Pasé mi mano por una de las ovejas. El hollín probablemente tenía un grosor de media pulgada. Todavía lo recuerdo goteando entre mis dedos. Estaba húmedo y casi pegajoso. Sinceramente, no sé qué fue. ¿Qué más había dentro? Diapositivas. Estaban por todas partes. Toboganes, gimnasios en la jungla, puentes colgantes, cancha de baloncesto. Nos arrastramos por no sé cuánto tiempo, simplemente sin creer que fuera real. Y estaba tan oscuro y completamente silencioso. Nos dieron la vuelta tantas veces. Fue como si fuéramos más y más profundo, y sé que esto no tiene sentido, pero sentí que caminamos más de lo que deberíamos. Como si el lugar fuera más grande por dentro de lo que parecía por fuera. En un momento, recuerdo que miré a Willy y le dije, es como un laberinto aquí. Y justo en ese momento casi nos encontramos con un letrero que decía, el asombroso laberinto de tallo de maíz del tío Jerry. Estábamos justo en la entrada de un laberinto, pero no estaba hecho de maíz. Las paredes eran de madera con tallos de maíz pintados y no había forma de que íbamos a entrar allí. De ninguna manera. ¿Encontraste la piscina de bolas? Lo hicimos. Estaba al pie del tobogán más alto y ancho de todo el lugar. Justo en el centro del granero. Y el pozo era enorme. Tenía que haber tenido 40 pies de ancho y tal vez 6 pies de profundidad. Pero estaba vacío, sin pelotas de plástico. Solo un pozo gigante y estéril, y había una escalera que bajaba hacia él. Y desde donde estábamos parados, vimos la trampilla. Will me miró, se encogió de hombros y dijo, por eso estamos aquí, ¿verdad? Bajamos, y mientras caminábamos hacia la escotilla nuestros pies resonaban, pero era un tipo diferente de eco. Como si muriera rápido, demasiado rápido. Casi como si algo estuviera absorbiendo el ruido. No puedo creer que hayan hecho esto. Supongo que fue adrenalina. Nuestras linternas estaban directamente en la escotilla y tenía uno de esos anillos redondos de acero. Sin cerradura. Lo miramos un rato sin decir nada. Casi como si esperáramos que comenzara a latir o a abrirse. Pero queríamos saber qué había dentro. Tenía que saberlo. Entonces decidimos hacerlo juntos. Agarramos el anillo de acero con ambas manos y lo levantamos. Pensé que los huesos de ese chico muerto me saludarían, pero solo estaba el olor que nos apresuraba. Estaba muy frío y crujiente, y con un leve olor a azufre. Will saltó y yo lo seguí de mala gana. Todas las historias eran ciertas. Era un espacio de acceso a ninguna parte. Nos agachamos y gateamos unos 6 metros, y el túnel acaba de terminar. Nada más que una pared lisa de acero. Pasamos nuestras manos por el punto, tal vez encontráramos una manija secreta o activáramos un botón o algo, pero no había nada. Y luego escuchamos los ruidos de arriba. ¡Santo Dios! Algo había saltado al foso, porque lo primero que escuchamos fue un ruido sordo y reverberante. Fue inconfundible. Y luego los pasos directamente sobre nosotros, caminando hacia la escotilla. Apagamos nuestras linternas y presionamos nuestras espaldas contra el acero. Will puso su brazo alrededor de mí y me tapó la boca, y yo le hice lo mismo. Mi pierna comenzó a temblar y a rebotar en el suelo y Will la agarró, estabilizándola. Escuchamos mientras los pasos se acercaban a la escotilla y luego simplemente se detuvieron. Y quería mirar por el túnel, lo hice. Pero no quería que lo que fuera que estuviera allí viera el blanco de mis ojos. Porque estaba aterrorizado de que me delatara. Pero sentí su presencia al otro lado del túnel. Sabía que estaba ahí. Lo sentí inclinarse y mirarnos. Estoy seguro de eso. Incluso lo escuché respirar suavemente. ¿Dijo algo? No. Solo nos miró por un tiempo. Y nunca abrí los ojos. Y lo siguiente que recuerdo es que la escotilla se cerró de golpe y Willy y yo saltamos y nos golpeamos la cabeza contra el techo del espacio de acceso. Nos quedamos allí en silencio, tenía que ser una hora. Eventualmente reunimos el coraje para arrastrarnos hasta el otro extremo en tono negro, y estaba orando, solo orando para que esta cosa o persona o lo que sea no estuviera dentro de este espacio de acceso con nosotros. Estábamos demasiado asustados para siquiera encender nuestras linternas.
cada centímetro que gateamos pensé, esto es todo, voy a extender la mano y sentir algo cálido y gruñendo. Pero llegamos al final y poco a poco subimos la trampilla. Gracias a Dios no nos había encerrado dentro. Salimos y corrimos, solo corrimos. Ni siquiera recuerdo que mis piernas se movieran debajo de mí. Recuerdo que estaba en el espacio de acceso, ahora estoy afuera, ahora estoy en el auto. Solo así, estábamos a salvo. ¿Le dijiste a alguien sobre esto? ¿Escribiste el artículo? Will me siguió hasta mi casa. Nos prometimos no volver a hablar de eso nunca más. Habíamos terminado. Ningún artículo, nada. ¿Por qué no? Creo que nos topamos con algo que nunca debimos ver. Y algo sabía que estábamos allí, y creo que nos dejó salir con una advertencia. No queríamos volverlo loco. Nos dieron una segunda oportunidad. A mantener llamándolo es. ¿Hay alguna razón para eso? Solo una corazonada. Solo los sonidos que hacía cuando caminaba, la vibra que emitía. No se sentía humano. Sinceramente, no puedo creer que no hayas hablado de esto desde la secundaria. ¿Tú o Will no lo habéis mencionado? ¿Ni una sola vez? Amo a Will. Pero lo cambió. Me cambió. Pausa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Grace murió? 15 meses. ¿Y ustedes dos no tenían secretos o cosas de las que no hablaban? Hablamos de todo. Al menos por mi parte. Y estoy seguro de que no me ocultaba nada. ¿Cómo es eso? ¿Tener un matrimonio así y un hijo al que amar? Creo que lo que tuvimos fue raro. Y Tyler es mi mundo. Él es mi todo. ¿Alguna vez pensaste? Apagué la grabación. Caroline viajaba por un camino que no tenía ningún interés en recorrer. Ella se fue poco después, haciéndome prometer que no compartiría nada con Will. Le di mi palabra. En un momento, dejé caer la grabación digital de su entrevista en el icono de la papelera y pasé el botón vacío durante unos segundos. Pero no pude hacerlo. Lo arrastré de nuevo a una carpeta en mi escritorio. Will vino al día siguiente para su entrevista. Comenzó con bastante claridad. Los primeros 20 minutos se centraron en sus años de escuela primaria, sus días de juego de béisbol en la universidad y su amor por las películas de acción de los 80. Nada revelador, nada profundo. Eso cambió rápidamente. La dirección de la entrevista giró hacia el amor y el matrimonio. Traté de evitarlo, pero surgió de manera orgánica. Will vaciló, contemplando. Espero que nos desviáramos por él, pero me miró fijamente a los ojos y dijo: ¿alguna vez has oído hablar de Family Fan Zone del tío Jerry? Le mentí y le dije que no lo había hecho. Agarró una hoja de papel de mi escritorio y dibujó el volante tipo Tío Sam para esa maldita zona de diversión infantil. Ahí es donde entra en juego este extracto de la entrevista. Extracto de la entrevista de Will. Estaba sentado en clase. Creo que fue español. Y miro, y esta hermosa chica en la fila a mi lado está garabateando furiosamente en su cuaderno. Y ella está dibujando esto. Will levanta la hoja de papel. No puedo explicarlo, pero me atrajo. Había algo al respecto. Así que la detuve después de clase y le pregunté: ¿qué es la zona de diversión familiar del tío Jerry? Porque nunca había oído hablar del maldito lugar. ¿Era un lugar de la ciudad? Esa es la cosa. Aparentemente, era un lugar tipo área de juegos para niños en la década de 1970, y un niño pequeño se ahogó en una piscina de bolas, si eso tiene sentido. Caroline me contó la historia completa, diciendo que era la leyenda más famosa de nuestra ciudad y que estaba escribiendo una historia en un periódico al respecto. Pero nunca había oído hablar de eso. Le pregunté a todos mis amigos, a mis padres, a mis maestros. Y siempre recibí la misma respuesta. ¿De qué estás hablando? Y eso me hizo sentir más curiosidad. ¿Me está poniendo esta hermosa chica? ¿O tiene una imaginación salvaje? Porque según Caroline, esta leyenda era tan famosa como Bigfoot o el monstruo del lago Ness o lo que sea. ¿Estás seguro de que no estabas preguntando a las personas adecuadas? Búscalo en Google. No encontrarás absolutamente nada sobre Family Fan Zone del tío Jerry. Y si una leyenda es así de famosa, ¿no tendría presencia en internet hoy en día? Nada en absoluto. 0 resultados. Eso es bastante increíble. Y en ese entonces, no solo conocía a personas. Me uní al club de periódicos, principalmente por esta increíble fascinación por saber más sobre esta chica y por qué estaba obsesionada con esta leyenda que no existía. Y entrevistamos a decenas de personas para la historia.
Historiadores, policías, bibliotecarios. Tenemos muchas miradas extrañas. Nadie había oído hablar del tío Harry. Lo que solo me hizo sentir más curiosidad. ¿Ustedes se juntaron? Sé que empezaste a salir en la universidad. No sabía que tenías antecedentes. Realmente no. Quiero decir, casi. Caroline tenía este tirón sobre mí que era difícil de explicar. Pasábamos mucho tiempo juntos. Y ella era hermosa y divertida, y estaba motivada, hombre, simplemente motivada para descubrir más sobre el lugar de este tío Harry. Y me gustó. Incluso cuando pensé que tal vez estaba un poco loca, me gustó. Pero ella no estaba loca. ¿Entonces fue real? Aquí está la cosa. No teníamos pistas ni pistas, y solo esperaba que se rindiera. Ya sabes, deja todo y podemos empezar a salir y hacer cosas normales de adolescentes o lo que sea. Pero una noche, y mierda, no he pensado en esto en una eternidad, me quedé despierto hasta tarde preparándome para un examen y vi a este viejo abrigado caminando por mi calle. Es un poco aburrido, y el tipo parece tener 200 años. Y se detiene al final de mi camino de entrada, mete la mano en su abrigo, saca algo y lo guarda en mi buzón. Y yo estaba como, ¿qué diablos es esto? Me levanto y él chasquea la cabeza y me mira directamente. Fue extraño, simplemente extraño. Me lanzo al suelo y no tengo las pelotas para mirar afuera durante otros 10 minutos. En ese momento se había ido. ¿Qué puso en el buzón? Me enteré por la mañana. Fueron las direcciones. Garabateado en una servilleta. Direcciones extrañas, como conducir por este camino de tierra y buscar el árbol más alto y luego girar a la derecha. Inmediatamente supe que tenía algo que ver con el tío Harry. Solo lo sabía. ¿Le dijiste a Caroline? Aquí está la cosa, pausa, y esto sonará terrible, y no puedo creer que le esté contando a alguien, pero, esto es lo que pasó. Este asunto del tío Harry había estado sucediendo durante semanas. Y sé que dije que me gustaba el hecho de que Caroline estuviera obsesionada con eso, pero las cosas se pusieron raras rápidamente. Seguía viniendo a mi casa para pasar el rato, pero no parecía demasiado interesada en mí. Estaba más interesada en mi hermano, que tenía 2 años en ese momento. Y, Dios, es difícil de explicar, no fue como una cosa normal de me gusta jugar con tu hermano, fue espeluznante. Por la forma en que lo miraba, era casi como si lo necesitara para algo. Que ella lo iba a arrebatar. Como si regresáramos a casa un día y David se hubiera ido, y fue porque Caroline se lo llevó. Vaya, no espero que entiendas nada de esto. No tiene ningún sentido, pero lo sentí. Te lo digo, fue real. En mi corazón, tenía esta horrible sensación de que todo estaba relacionado con la obsesión de la zona de diversión familiar del tío Harry. Pensé que Caroline estaba buscando este lugar e iba a ofrecer a mi hermano como una forma de sacrificio. Solo decirlo suena tan desordenado. Probablemente piense que estoy tirando de su cadena. Quiero decir, esta es mi esposa de la que estamos hablando aquí. Esta es Caroline. Está bien. No suenas como si estuvieras mintiendo. Yo no lo haría. No sobre esto. ¿Le dijiste a alguien? No. Probablemente pensarían que yo soy el loco. Todo fue una locura increíble. Pero tenía que saber qué estaba tramando, así que esto es lo que hice. Le dije a Caroline que había encontrado direcciones para llegar a casa del tío Harry, le dije que las habían doblado en algún libro de la biblioteca sobre la historia de la ciudad o algo así. Le di las instrucciones para llegar al lugar y le dije que primero lo comprobaría. Pero aquí está la cosa. Le di las direcciones equivocadas. ¿Qué quieres decir? Yo los inventé. Escribí un montón de galimatías. Condujeron millas fuera de la ciudad en la dirección opuesta. Y luego seguí mis instrucciones, las que me dejó el anciano, y me llevaron directamente a él. Era real. Este lugar del tío Harry, era real, hombre. No tiene sentido. Y luego apareció Caroline. ¿Con las direcciones equivocadas? Nunca lo olvidaré. Ver su coche aparcar. Debería haber estado a 60 kilómetros de distancia. Pero aquí estaba ella. Y ahí fue cuando lo supe. Había algo mal en ella, algo mal en ese anciano, algo mal en ese lugar. Era como si Caroline se sintiera atraída magnéticamente. Zona de diversión familiar del tío Harry. ¿Cómo? Existe porque ella cree que existe. Decidí en ese momento que había alguna forma de fuerzas malignas en el mundo que nunca entendería. Nunca. Y Caroline estaba envuelta en eso. ¿Cómo era real el lugar? Como dije.
No tiene sentido. No pasó nada. Incluso exploramos el lugar por un tiempo, y fue, Dios, se siente como si estuviera regresando allí ahora mismo. Y nunca quise volver. Nunca. Ese olor a humedad, esos animales que se alzaban sobre nosotros como monstruos, es solo... Will, ¿por qué no terminamos con esto? Puedo y no, solo un poquito más. Hay algunas cosas que debes saber. Nunca había visto a Caroline tan emocionada. Todavía no lo he hecho. Juro que estaba dando vueltas por ese lugar. Quería explorar cada centímetro. Incluso me llevó a un horrible laberinto de maíz del que pensé que nunca saldríamos. Y luego lo encontramos. Encontramos el lugar donde ese chico había desaparecido. Caroline abrió esta escotilla en este enorme pozo de bolas vacío, y nos movimos a través de este espacio de acceso que terminaba sin salida, y luego escuchamos algo. Alguien más estaba dentro del granero. Escuchamos sus pasos por encima de nosotros y estaba pisando fuerte. Pensé, tal vez era el anciano, porque ¿quién más sabría que estábamos aquí? ¿Fue el anciano? No lo fue. De ninguna manera. Estábamos acurrucados al final del espacio de acceso y mis piernas temblaban tanto que pensé que saldrían de mi cuerpo. Caroline me las sujetó. Ella estaba tan tranquila, tan tranquila. La escotilla se abrió y en la oscuridad vi a esta figura inclinarse hacia abajo. Definitivamente no era el anciano. Estaba demasiado delgado. No pudo haber sido una persona. Simplemente no podía. Así que lo miramos desde el otro lado de este espacio de acceso, y en un momento me volví para mirar a Caroline, y ella estaba viendo esto con una pequeña sonrisa en su rostro. Y esa cosa siguió mirando y respirando, y luego, de repente, olfateó el aire. Como si nos estuviera oliendo. Y la voz, Dios, nunca la olvidaré. Era esta voz que era profunda, ronca y terrible al mismo tiempo, decía. No lo suficientemente joven. Luego se cerró la escotilla y se fue. Esperamos un rato y, cuando pensamos que era seguro, volvimos corriendo a nuestros coches. Will, si hubiera pensado que hablaríamos de esto, no te habría pedido que hicieras esto. Lo digo en serio. Nunca tuve la intención de que fuera así. Está bien. Es solo que alguien necesitaba saberlo. Me alegro de que seas tú. Si puedo preguntar, y si no quieres responder, está bien. ¿Por qué estás con ella? ¿Por qué estás casado con Caroline? Porque alguien tenía que casarse con ella y tenía que ser yo. ¿Tiene sentido? Sé lo que pasó en ese lugar. Sé que hay cosas malas en este mundo que se han apoderado de ella. Pero ella está mejor. Ella nunca escribió ese artículo, nunca habló sobre Family Fanzone del tío Jerry desde entonces. No estoy seguro de si lo recuerda. Quizás el mal se haya ido. Podría desaparecer para siempre. Pero siempre estoy esperando a que vuelva. Y por eso, te diré esto, pero esto va a la tumba. ¿Sí? Sí. Quiere tener hijos. Caroline quiere tener un bebé. Pero no será conmigo. Me hice una vasectomía hace años, en la universidad, de hecho. No le daré un bebé, no después de todo lo que sé. Pero ahora quiere uno. Más que nada ella lo averiguará. Si practican fertilidad, los médicos se enterarán. Lo sé. ¿Qué harás entonces? No lo sé. Pausa, no lo sé. Mi corazonada original sobre el experimento de mi entrevista era correcta. Había algo sobre los micrófonos y el espacio reducido que provoca honestidad. Lo que experimenté con Caroline y Will fueron las formas más raras de honestidad, una honestidad que espero nunca volver a experimentar. Quería deshacerme de toda la situación, incluso tener los archivos de audio se sentía mal, como si estuviera permitiendo que el mal se pudriera, pero luego recordé lo que Will me dijo. Alguien necesita saberlo. Así que pasé horas transcribiendo sus entrevistas, guardé el archivo de texto en una unidad USB y lo metí en una caja de mi armario. Eliminé los archivos de audio de mi computadora y luego puse mis micrófonos y grabadoras en la acera. Simplemente no valió la pena. Pero la purga no me curó. Me perseguían las historias de Will y Caroline. Y no fueron solo las situaciones horribles en las que se encontraron como estudiantes de secundaria. Fueron los secretos y las mentiras que han vivido desde entonces. Will y Caroline vinieron a cenar unas semanas después de las entrevistas y fue como si no pasara nada. Bebimos, nos reímos, vi a Will tocar la parte baja de la espalda de Caroline y Caroline acariciar suavemente el codo de Will. Todo parecía tan terriblemente normal. Pero yo sabía con qué estaban viviendo y me aterrorizó. Al día siguiente, sonó el timbre. Fue Caroline.
Había dejado su suéter en mi casa y estaba aquí para recogerlo. Era la primera vez que estaba a solas con ella desde la entrevista. Me preocupaba que mencionara la zona de diversión familiar del tío Harry, o que quisiera tener un bebé, o que volviera a abordar con delicadeza el tema de ella y yo y lo que podría haber sido. O lo que podría ser. No estaba seguro. Cogí su suéter de la cocina y la acompañé hasta la puerta principal. Traté de leer lo que estaba pasando debajo de sus ojos, y busqué un destello de ese mal que Will dijo que se apoderó de ella hace tantos años. Yo no lo vi. Acabo de ver a una mujer triste y solitaria que quería más de la vida de lo que le habían dado. Llegamos a la puerta principal y Caroline miró hacia mi sala de estar. Tyler yacía acurrucado en los cojines, perdido entre las páginas de un libro de fantasía. Caroline sonrió con nostalgia a mi hijo y no dijo a Anne en particular. No lo suficientemente joven. Cuando era un niño pequeño, me aterrorizaba la oscuridad. Todavía lo soy, pero cuando tenía alrededor de 6 años no podía pasar una noche entera sin pedirle a uno de mis padres que buscara debajo de mi cama o en mi armario cualquier monstruo que pensara que estaba esperando para comerme. Incluso con una luz de noche, todavía veía formas oscuras moviéndose por las esquinas de la habitación, o caras extrañas mirándome desde la ventana de mi habitación. Mis padres harían todo lo posible para consolarme, diciéndome que era solo un mal sueño o un truco de la luz, pero en mi mente joven estaba seguro de que en el segundo en que me quedara dormido, las cosas malas me atraparían. La mayor parte del tiempo me escondía debajo de las mantas hasta que me cansaba lo suficiente como para dejar de preocuparme, pero de vez en cuando entraba en pánico tanto que corría gritando a la habitación de mis padres, despertando a mi hermano y hermana en el proceso. Después de una terrible experiencia como esa, no habría forma de que alguien pudiera descansar por la noche por completo. Finalmente, después de una noche particularmente traumática, mis padres habían tenido suficiente. Desafortunadamente para ellos, entendieron la inutilidad de discutir con un niño de 6 años y sabían que serían incapaces de convencerme de que me librara de los miedos infantiles mediante la razón y la lógica. Tenían que ser inteligentes. Fue idea de mi madre coser a mi amiguita antes de dormir. Ella reunió una gran variedad de piezas de tela al azar y su máquina de coser y creó lo que más tarde llamaría señor Ickbar Wigelsteine, o Ick para abreviar. Ick era un monstruo de los calcetines, como lo llamaba mi madre. Él fue hecho para mantenerme a salvo mientras yo dormía por la noche al marcar a todos los demás monstruos. Era bastante espeluznante, tenía que admitirlo. Honestamente, mirando hacia atrás en todo esto ahora, todavía estoy impresionado de que mi mamá pudiera pensar en algo tan extraño e inquietante. Ickbar tenía el aspecto cosido de un gremlin de Frankenstein, con grandes ojos de botón blanco y orejas de gato caídas. Sus pequeños brazos y piernas estaban hechos con un par de calcetines a rayas blancas y negras de mi hermana, y la mitad de su cara que era verde estaba hecha con uno de los calcetines altos de fútbol de mi hermano. Su cabeza podría haber sido descrita como bulbosa, y para su boca mi mamá colocó un trozo de tela blanca y cosió en zigzag para darle forma a una amplia sonrisa de dientes afilados. Lo amé de una vez. A partir de entonces, Ick nunca se apartó de mi lado. Siempre que fuera después del anochecer, por supuesto. A Ick no le gustaba el sol y se molestaba si trataba de llevarlo a la escuela conmigo. Pero estaba bien, solo lo necesitaba por la noche para mantener alejados a los hombres del saco, que era en lo que era bueno. Así que todas las noches a la hora de dormir, Ick me decía dónde se escondían los monstruos y yo lo colocaba cerca de la sección de mi habitación más cercana al fantasma. Si había algo en el armario, Ick bloquearía la puerta. Si hubiera una criatura oscura arañando mi ventana, Ick estaría presionado contra el vidrio. Si había una gran bestia peluda debajo de mi cama, entonces él iba debajo de la cama. A veces, los monstruos ni siquiera estaban en mi habitación. A veces, se escondían en mis sueños e Ickbar tenía que acompañarme a mis pesadillas. Fue divertido traer a Ick al mundo de mis sueños mientras él y yo pasaríamos horas luchando contra ghouls y demonios. La mejor parte fue que, en mis sueños, Ick podía hablarme de verdad. ¿Cuánto me amas? Él preguntaría. Más que nada. Siempre le diría. Una noche en un sueño, después de perder mi primer diente, Ick me pidió un favor. ¿Puedo tener tu diente? Le pregunté por qué. Para ayudarme a matar las cosas malas. Él dijo. A la mañana siguiente, en el desayuno, mi mamá me preguntó dónde había ido mi diente. Por lo que me dijo, el hada de los dientes no lo encontró debajo de mi almohada.
Cuando le dije que se lo había dado a Iqbar, ella se encogió de hombros y volvió a alimentar a mi hermana pequeña. A partir de ahí, cada vez que perdiera un diente, se lo daría a Ik. Siempre me agradecería, por supuesto, y me diría que me amaba. Sin embargo, al final se me acabaron los dientes de leche y estaba empezando a envejecer un poco para seguir jugando con muñecas. Así que Ik se quedó sentado en mi estantería acumulando polvo, desapareciendo lentamente de mi atención. Sin embargo, con el tiempo, las pesadillas empeoraron. Tan mal que incluso empezaron a seguirme al mundo de la vigilia, aterrorizando cada rincón oscuro o susurro en los arbustos. Después de una noche particularmente mala yendo en bicicleta a casa desde la casa de un amigo donde juré que una manada de perros rabiosos me perseguían, llegué a casa y encontré algo extraño esperándome en mi habitación. Allí, en mi cama, completamente erguido bajo el suave resplandor de la luz de la luna desde mi ventana, estaba Iqbar. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada otra vez, lo habían estado haciendo toda la noche, así que traté de encender las luces. Otro movimiento del interruptor de la luz. Luego otro, y otro, sin cambios en la oscuridad. Fue entonces cuando comencé a ponerme nervioso. Retrocedí lentamente hacia la puerta detrás de mí, mis ojos nunca dejaron la forma de la silueta de Ik, mi mano estirada torpemente hacia atrás para alcanzar el pomo de la puerta. Estaba a punto de sacar mi trasero de allí cuando escuché la puerta cerrarse de golpe, encerrándome en la oscuridad. En nada más que sombras y silencio, me quedé congelado en el lugar, sin siquiera respirar. No puedo decir cuánto tiempo, pero después de lo que se sintió como una vida de miedo frío, escuché la voz aguda y familiar. Dejaste de alimentarme, entonces, ¿por qué debería protegerte? ¿Protegerme de qué? Deja que te enseñe. Parpadeé una vez y todo cambió. Ya no estaba en mi habitación, estaba en otro lugar, en otro lugar. No era el infierno, pero la comparación no estaba muy lejos. Era una especie de bosque, un lugar horrible y de pesadilla donde los abortos embrionarios parciales colgaban del dosel y el suelo estaba plagado de insectos carnívoros. Una espesa niebla flotaba en el aire y con ella el hedor a carne podrida, mientras un relámpago color chartreuse cruzaba el cielo nocturno. En la distancia, podía escuchar los gritos agonizantes de algo no del todo humano. Mi cabeza palpitaba como si estuviera a punto de explotar, el dolor forzó un río de lágrimas. En mi mente, escuché su voz de nuevo. Esto es en lo que se convertiría tu realidad sin mí. Sentí pasos temblorosos que se acercaban rápidamente. Soy el único que puede detenerlo. Estaba detrás de mí ahora, enorme y enojado, un aliento caliente en mi espalda. Tráeme lo que necesito y lo haré. Me desperté antes de que pudiera darme la vuelta. Al día siguiente, allané el armario de mis padres en busca de los dientes de leche de mi hermano y se los entregué a Iqbar. Casi de inmediato cesaron los terrores nocturnos y fui más o menos capaz de seguir con mi vida como de costumbre. De vez en cuando, tenía que colarse en la habitación de mi hermana pequeña y arrebatar lo que estaba destinado al hada de los dientes, o estrangular a uno de los gatos del vecindario y sacar sus pequeños incisivos afilados. Cualquier cosa para protegerse de las visiones, desde un collar de dientes de tiburón hasta un bicúspide lleno de caries. También comencé a notar que X movía por mi habitación cada vez que me iba por un período de tiempo, reordenando mis cosas y colgando cortinas adicionales. Incluso estaba empezando a parecer más realista, de alguna manera. Con la luz adecuada, sus dientes brillarían y estaba caliente al tacto. Por mucho que me asustara, no pude reunir el valor para simplemente destruirlo, sabiendo perfectamente bien dónde me dejaría eso. Así que seguí recolectando dientes para Ik durante toda la escuela secundaria y la universidad. Cuanto mayor fuera, más cosas aprendería a temer, más dientes necesitaría Ik para mantenerme a salvo. Ahora tengo 22 años, un trabajo decente, mi propio apartamento y un par de dentaduras postizas. Ha pasado casi un mes desde la última comida de Ik, y los horrores comienzan a agolparse a mi alrededor una vez más. Esta noche tomé un desvío por un estacionamiento después del trabajo. Encontré a un hombre buscando a tientas las llaves de su auto. Sus dientes estaban manchados de amarillo por toda una vida de cigarrillos y café. Aún así, tuve que usar un martillo para sacar los molares. Cuando regresé a mi apartamento, me estaba esperando. En el techo, en la esquina. 2 ojos blancos y boca de navajas. ¿Cuánto me amas? Él pide. Más que nada, respondo, quitándome el abrigo. Más que nada en el mundo.
La foto que estás viendo fue tomada en algún momento de la década de los 70s. Es la única imagen que quedó de mi hijo, su amigo, y del ser artificial, o androide, conocido como Antran, el cual adoptamos en nuestra pequeña familia de 2. Era un cálido verano a mediados de la década de los 70s. Salí de mi empresa maderera después de un largo turno y me dirigí a casa, cuando tuve que hacer una parada en el basurero local para dejar algunos escritorios viejos que mi madre nos había dado y algo me llamó la atención. Me agaché y al ver más de cerca me sorprendí al descubrir lo que al principio pensé que era un muñeco. Era una cubierta exterior de plástico con extremidades de metal. Y lo más sorprendente, un rostro humanoide con ojos fríos y oscuros. Seré honesto al decir que estaba intrigado y muy impresionado con la mano de obra y sin pensarlo 2 veces lo coloqué con cuidado a lo largo del asiento trasero de mi auto para llevarlo a casa. El interés de mi hijo era casi tan intenso como el mío. Unos pocos días después lo abrimos y le echamos un vistazo a su sistema de circuitos para ver si algo se había fundido. Para nuestra sorpresa, el androide parecía cobrar vida. Sus ojos tenían un tono sensible, sus extremidades se movían, sus manos agarraban y después de unos momentos, se las arregló para ponerse de pie solo. No hacía falta decir que nos aterraba, pero nos fascinaba al mismo tiempo. ¿Quién pudo haber creado una pieza tan maravillosa y notable de trabajo? No fue sino hasta un par de semanas más tarde que me di cuenta de que no era un muñeco. Mostró increíbles señales de inteligencia. Aprendió a hacer cosas cotidianas, como sacar la basura y jugar con los juguetes de mi hijo. Incluso tenía uno favorito, un pequeño auto rojo con el cual jugaba en los mostradores de la cocina. Aprendió a imitar nuestras costumbres, como tratar de comer con tenedor, pese a no tener sistema digestivo, ni poder mover la boca o hablar. Sabía que era algo más. Tal vez una pieza de hardware militar, o un proyecto privado. Sabía que tenía que devolverlo, pero al ver a mi hijo jugar tan felizmente con él, con su rostro iluminado, no pude hacerlo. Mi hijo siempre fue muy retraído. Era uno de sus únicos amigos. ¿Qué clase de padre sería yo al negarle el derecho a la felicidad? No sería malo permitirle tenerlo por un tiempo. Lo llamamos Antran, que era lo que decía el texto impreso en mayúscula y letra pequeña que tenía en su espalda. Los meses pasaron rápidamente y la vida en la familia parecía estar mejorando. Antran era uno de nosotros. Las notas de mi hijo mejoraron, su ánimo mejoró. Todo parecía ir en mejora. Hasta una tarde de julio. Estaba sentado en mi sillón, con una cerveza en mano y viendo la televisión. Antran y mi hijo estaban arrodillados en la alfombra, jugando a las luchas, como lo hacen los niños, cuando un fuerte grito me llamó la atención. Miré hacia abajo y vi a mi niño agarrándose el brazo. ¿Qué sucede, Adam?, le pregunté. Se subió la manga y en su brazo había una gran marca roja que le cubría todo el antebrazo. Antran me pellizcó, respondió con voz temblorosa. La marca era realmente roja y pronto pasaría a ser un bulto púrpura hinchado. Mis instintos paternales me dominaron y como un padre regañando a un niño travieso, le grité al androide. Su frío rostro metálico pareció mostrar, por un momento, verdadera tristeza y dolor, como si no se hubiese dado cuenta de la fuerza que tenía. Como si lo sintiera. Sus labios se movieron. Quizás para tratar de reunir las palabras para disculparse a través del lenguaje o quizás para simplemente copiar lo que estaba diciendo. Jamás lo supe. Más tarde en la noche me disculpé por haberle gritado, le dije que todo estaba bien y que no pensara más en eso. Unas semanas más tarde, mi hijo entró en mi habitación. Debió de haber sido por la mañana. Mi sueño fue interrumpido por el suave rechinar de la puerta. «Papá», susurró. «Sí, hijo», contesté. «Sigue mirándome». «¿Qué?». Intenté despertarme. «¿Qué hace?». «Antran», respondió, «sigue mirándome». Su voz temblaba con miedo. Algo no estaba bien. Me di cuenta de que se estaba agarrando del otro brazo y de inmediato lo llamé. Al subirle la manga mi corazón se hundió. Habían más moretones. Debieron de haber sido 4 o 5 en sus pequeños brazos. «Quítate la camiseta, Adam», le ordené, tratando de mantener la calma. Pude sentir una mezcla de emociones dentro de mí. Pánico, miedo, ira. Se quitó la camiseta y cuando pasó por encima de su pequeña cabeza, mi corazón se hundió aún más y mis ojos se hincharon. Mi hijo se puso de pie ante mí. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de hematomas de diferentes tamaños, en diferentes tonos de marrón y morado.
Inmediatamente me levanté y fui a la habitación de Adam. Nada. Miré debajo de la cama. La ventana de la habitación estaba cerrada. Nada. De repente, un fuerte golpe se escuchó arriba de nosotros, seguido de fuertes pasos. Está en el desván, susurré mientras miraba arriba. Al caminar por el pasillo, me di cuenta de que las paredes a ambos lados de mí estaban cubiertas de rasguños que llegaban hasta la cuerda de la pequeña puerta que conducía al desván, la cual estaba balanceándose. Abrí lentamente la puerta, mientras le decía a mi asustado hijo que se quedara donde estaba. La escalera cayó y subí. Tomé una linterna que habíamos dejado cerca de la entrada del desván y la encendí, solo para encontrarme con la pequeña ventana que había ahí, rota. Se había escapado. Inmediatamente pensé en llamar a los servicios de emergencia, pero, ¿quién me iba a creer? Un ser metálico sensitivo está lastimando a mi hijo. Mirarían los moretones y me denunciarían por abuso infantil. No tuve más remedio que guardar silencio. Semanas y meses pasaron. Cada vez que salíamos nos dábamos cuenta de que habían más señales de la presencia de Antran. Marcas de arañazos en las paredes de ladrillo de la casa. Las plantas aparecían destrozadas. Manchas de barro que llegaban hasta las ventanas. Temí por mi hijo. Lo llevaba a la escuela, nunca lo dejaba solo. ¿Qué había causado esa repentina hostilidad hacia nosotros? ¿Qué hicimos mal? ¿Fue mi grito? Por las noches hablaba en voz alta, pidiéndole disculpas a las paredes, a una habitación vacía, con la esperanza de que Antran pudiese oír, con la esperanza de que dejara de acosar nuestro hogar. Pero mis intentos fueron en vano. Si hubiese sabido lo que pasaría, no habría dormido esa noche. Mi sueño fue interrumpido de nuevo, aunque esta vez por un grito que helaba la sangre. Mis ojos se abrieron y de inmediato, casi por instinto natural, fui corriendo a la habitación de mi hijo. Era demasiado tarde. La habitación estaba patas arriba, todo estaba en el suelo, las sábanas de la cama estaban rasgadas y la ventana estaba rota. Me eché a llorar y grité pidiendo a mi hijo de vuelta. Llamé a la policía, les dije que mi hijo había sido secuestrado, me preguntaron si había visto al culpable. Mentí y les dije que no, esperando que las fotos de mi hijo hayan sido suficientes. Como si ellos fueran a creer que un muñeco pudiese sentir y hacer daño. Los siguientes días lloré hasta quedarme dormido. Lloraba como un niño. No valía la pena vivir más. Desearía nunca haber encontrado esa cosa. Traicioné la confianza que mi hijo me tenía de protegerlo como padre y ahora tengo que pagar el precio. Una madrugada de septiembre me encontraba en mi sillón, bebiendo, cuando escuché el sonido de la puerta de la alacena abrirse. ¿Adam? Pregunté mientras me acercaba a la cocina. De nuevo, nada. Excepto que esta vez en el mostrador de la cocina se encontraba el auto rojo, el juguete favorito de Antran.